Hola, soy Nina Ferrer Araujo, directora de la editorial Bonaventuriana en Cartagena. Seré tu anfitriona en este viaje por el cuento detrás del cuento, una recopilación de las historias vividas por las y los autores de las grandes narraciones de la literatura mundial. Acompáñanos en este podcast y síguenos en nuestras redes sociales. Déjanos comentarios con los cuentos que a ti te interesan. Episodio 1. Ahora falta que la novela sea mala. Gabriel García Márquez llegó por primera vez a México un 26 de junio de 1961. Animado por una obsesión por el cine y acompañado de Mercedes, fue recibido por su amigo, el poeta colombiano Álvaro Mutis, quien le ayudó a instalarse. Llegaba desde Nueva York, decepcionado del periodismo, después de trabajar por un periodo muy corto de tiempo en la sucursal de la agencia de noticias cubana en esa ciudad, donde había tenido conflictos con algunos cubanos exiliados que trabajaban en ella. Antes de viajar a Nueva York, en 1959, había estado 6 meses en La Habana, vinculado a la misma agencia de noticias cubana. Previamente había vivido en Europa por 4 años, trasladado por el periódico El Espectador, por motivos relacionados con su oficio de periodista. Durante esa época, quiero aclarar, no se encontraba formalmente exiliado, como tampoco lo estaba en México en la década de los 60. El exilio sería después, en 1981, tras el suceso en la nota del periódico El Tiempo, en la que se le acusaba de colaborar con el M-19, y además por las malas relaciones que mantenía con el entonces presidente de Colombia, Julio César Turbay Ayala, en plena vigencia del polémico Estatuto de Seguridad, pero ya esa sería otra historia. Retomando, en México empezó a trabajar como editor para casas publicitarias. También tuvo la oportunidad de trabajar en guiones cinematográficos, de reeditar El coronel no tiene quien le escriba y de crear Los funerales de la mamá grande. Sin embargo, hacia 1965 desapareció de la industria. Renunció a todo para sentarse a escribir una novela. Es que 100 años de soledad nació como una catarata que sobrepasó la agilidad de Gabriel García para escribirla. La idea de una gran familia que había forjado un pequeño pueblo le estuvo dando vueltas por largo tiempo, desde 1952, cuando a los 25 años visitó a Aracataca, su pueblo, acompañado de su mamá. Lo sintió terriblemente solo, como un pueblo fantasma. En ese momento su mente engendró a Macondo y lo poseyó José Arcadio Buendía, obligándolo, más de 10 años después, a renunciar a su trabajo y sentarse en una máquina de escribir, a fumar 60 cigarrillos diarios, a encerrarse por 18 meses en una habitación del apartamento ubicado en el número 19 de la calle de la Loma en la colonia San Ángel en la Ciudad de México, del que solo salía para tomar whisky mientras hablaba con su esposa y amigos de la vida y de la obra de los Buendía, de Melquiades, de la peste del insomnio, de las mariposas amarillas. Mientras que su mente había volado a Macondo, Mercedes, la esposa, con los pies bien puestos en la tierra, se encargaba de proveer el cuidado de la casa, de la familia y de las deudas. 100 años de soledad tuvo un padre, pero también una madre que, mientras él decidió dejarlo todo para escribir, lo sostuvo todo, lo mantuvo todo y lo pudo todo. Decía Gabriel García que debía más de 6 meses de arriendo y que Mercedes tuvo que negociar telefónicamente con el dueño del apartamento. Le juró que apenas publicaran la novela pagarían todo, y extrañamente, como si el destino así lo quisiera, el hombre aceptó y aguardó pacientemente por meses hasta que tiempo después recibió el pago. Aunque no fue producto de 100 años de soledad, sí de otros trabajos que realizó Gabo luego de terminarla. Mercedes
Hizo malabares por 18 meses para criar hijos y sostener un hogar. Incluso tuvo que empeñar sus joyas familiares, hasta sin plancha, calentador y secador de pelo se quedaron, porque la novela se derramaba y tenían que darse prisa a recogerla. Por cierto, otra mujer que ayudó a recogerla fue Esperanza Araiza, la querida Pera, quien asumió la difícil tarea de organizar los borradores, las páginas inconclusas y hasta las manchas de barro para mecanografiarla. Cuando casi todo estaba listo, bajándose de un vehículo, Pera tropezó. Con ella, las hojas como mariposas macondianas llenas de letra empezaron a volar, depositándose finalmente entre charcos y agua y lodo. Tuvo que recogerlas, secarlas, plancharlas una a una, todo en silencio y sin decirle a nadie una palabra, guardando el secreto hasta que la novela fuera publicada. Por fin, un día de agosto de 1966, Gabriel y Mercedes se dirigieron a la oficina postal para enviar el manuscrito de 590 hojas a Buenos Aires. Allá lo esperaba Francisco Paco Porrúa, director literario de la editorial suramericana. Había terminado al fin, habiendo dejado su alma, la economía del hogar y la paciencia de su esposa agotada. Pero ni en ese momento hubo tranquilidad. Se requerían 82 pesos para que Macondo viajara a Argentina. Pero como siempre, Gabo solo tenía 53. ¿Y ahora qué hacer? Rápidamente decidieron hacer el envío de la mitad de la novela, dividiéndola toscamente por la mitad, sin ningún criterio más allá de su volumen. Así lo mandaron, sin saber con qué plata iban a enviar la otra parte y además con la mala o buena suerte que después se dieron cuenta que habían mandado la segunda parte. Es decir, que cuando Paco Porrúa leyera, iba a hacerlo de la mitad al final. Es que hasta el último día fue un suplicio, que no se sabía si valía la pena, porque como le diría Mercedes a Gabo, saliendo de la oficina del correo, ¿y qué tal que esa novela sea mala? El resto de la historia se cuenta sola. Paco leyó y se fascinó. No podía quedarse sin saber qué pasaba en el principio de la historia, así que le mandó al Nobel un anticipo para que éste le enviara el resto de la novela. O sea, que la primera vez que el editor leyó 100 años de soledad, ya venía con spoiler. Bendito agosto en el que nació una de las más grandes obras de la literatura colombiana, representante internacional del realismo mágico y del boom latinoamericano. La novela que inspiró otras grandes, como por ejemplo La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, la que catapultó la obra de su autor y que ganó su primer premio en 1972 en Venezuela, el premio Rómulo Gallego, y que seguro incidió en que se ganara posteriormente el Nobel de la Literatura, la que puso a Colombia de manera definitiva en el radar de la literatura universal. Nada de eso lo podía saber Mercedes mientras le aseguraba al arrendador que pagarían, ni lo podía saber Pera mientras se ensuciaba las manos para recoger las hojas desperdigadas, ni lo podía saber Paco cuando leyó de atrás para adelante, ni mucho menos lo podía saber Gabriel García cuando decidió dejarlo todo para encerrarse en una habitación a escribir. Por eso, en su discurso el 26 de marzo del 2007, aquí en Cartagena, cuando se lanzaba una edición de 100 años de soledad con un tiraje de 1 millón de ejemplares, expresó: a mis 38 años y ya con 4 libros publicados desde mis 20 años, me senté ante la máquina de escribir y empecé, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. No tenía la menor idea del significado ni el origen de esa frase, ni hacia dónde debía conducirme. Creo
que Cien años de soledad es una obra sobre la forma como la soledad atraviesa el tiempo y habita en los lugares, como habitó en Aracataca cuando la visitó Gabriel García en 1952 acompañado de su madre. Pero aunque nació de 18 meses de encierro de su autor, no fue gracias a un genio solitario y aislado, sino a la profunda amistad que la hizo posible, desde la acción decidida de Mercedes, la paciencia de Esperanza Araiza, la confianza de Paco Porrúa, la lectura y la crítica de los amigos García Scott, Álvaro Mutis, María Luisa Elió, entre otras personas que participaron de alguna forma en el proceso creativo de Gabo. Finalmente, la historia de Macondo, aunque ubicada por la geografía de la imaginación en la costa caribe colombiana y en especial en el departamento del Magdalena, es también un retrato de la inestabilidad política latinoamericana concomitante a la época de su escritura, bajo los efectos de la polarización de la Guerra Fría. García Márquez fue un tipo que vivió en su tiempo y escribió en su tiempo, pero con tanta maestría que hoy, 58 agostos después de que viajara la novela hacia Argentina, parece recién escrita. Gracias por escucharnos. Si te interesa saber más de las historias que están detrás de las grandes historias de la literatura, síguenos. Tendremos un capítulo nuevo cada mes. Recuerda, soy Nina Ferrer Araujo de la editorial Bonaventuriana en Cartagena de Indias y este fue El Cuento detrás del cuento, episodio 1. Agradeciendo a la Oficina de Mercadeo y Comunicaciones de la Universidad de San Buenaventura Cartagena por el diseño de nuestra imagen y de la carátula, y a Kevin Ruiz Bocio, integrante del Club de Lectura Catarsis Literaria, por la edición de este episodio.